Santísimos corazones de Jesús, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, gracias por el don de la oración en nuestra vida. Por favor, guía nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina nuestro corazón para que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti sin culpa para pedirte la protección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo. Durante este tiempo de oración y formación, permite que moremos en ti. En el nombre y por la autoridad de Jesucristo, sellamos esta área de los poderes del aire, fuego, agua, de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y les ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos, protege a nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño o artificio que Satanás y sus secuaces puedan estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que no permita a Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios, señalada en Efesios 6:13. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, vivo, orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros por creyentes, no creyentes o adoradores de Satanás, para que queden anuladas, canceladas, inofensivas, inoperantes e ineficaces. En el nombre de Jesús, cancelamos todos sus trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese sus maniobras, tácticas y maquinaciones en contra de nosotros. Atamos el poder de cualquier maldición y la rompemos en pedazos para devolverla al lugar de donde procede. En Gálatas 3:13-14 dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que está colgado de un árbol. Es así como las naciones paganas habían de recibir en Cristo la bendición de Abraham, y así como recibimos por la fe el Espíritu que fue prometido. En Romanos 8:2 dice, ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Salmo 107:2, que así digan los rescatados por el Señor, los que Él rescató del enemigo. Y en Efesios 1:7, pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia.
Mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y las devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones para que no se puedan volver a juntar, como dice Deuteronomio 28:7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Amén. Bajo Amén. esta protección, vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros. Que ese Espíritu Santo que consuela, que sana, que libera, nos tome nuestras familias, tomen todas las necesidades que tengamos. Te suplicamos, Señor, en esta noche por la salud de María Elena, que está aquí, que está un poquito adolorida, por todos los que están enfermos, dolidos del corazón, del alma, que tú vengas hoy en esta noche a hablarnos de ti, que siempre hablar de ti, aprender de tu santa palabra, aprender de tu templo, de tus cosas, Señor, siempre nos edifican. Levanta nuestro ánimo si estamos cansados, si nos sentimos derrotados en este momento, en el nombre de Jesús. Levanta ánimo para que todas las personas empiecen a caminar hacia ti, Señor, que eres el agua viva, y que contigo, Señor, no tenemos sed, no tenemos hambre, no tenemos dolor, no tenemos desesperanza. Simplemente confiamos en ti, a pesar de que la adversidad nos llegue a momentos a bajar nuestro ánimo. Hoy en el nombre poderoso de Jesús cubrimos este lugar, cubrimos a Nancy, a su casa, su familia, todas las familias aquí representadas. Atamos y abrazamos cualquier venganza satánica por cualquier servicio que le demos al Señor, oración. Ilumina, Señor, esta noche esta formación para que cada día aprendamos más de ti, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, sella, limpia y libere todo lo que tengas que liberar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, las dejamos ahí con Nancy. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los templos y el mobiliario litúrgico. El mobiliario litúrgico del templo son las cosas que vamos a encontrar que tienen una razón de ser, una razón de estar, una razón de existir, tanto para comodidad de los fieles, ¿verdad? Y para poder celebrar y concelebrar en todo lo que lleva la Eucaristía y todas las celebraciones, valiendo la redundancia, que se den en ese espacio. Vamos a ver por aquí. A veces se me... Perdón. Eso. Ahora sí. En el mobiliario tenemos los muebles, los enseres que adornan el templo. Como estas imágenes nos enseñan, van desde las bancas hasta los altares y las sillas, todo lo que conlleva, que está dentro del templo. Obviamente ahí encontramos que hay de todos tipos, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, los enseres que se encuentran en una capilla, incluso que son artesanales, hechos por la misma gente de los pueblos, ¿verdad? Que a veces son pueblos muy lejanos.
por ejemplo, a los que tienen el Vaticano, ¿verdad? No es porque tengan mayor importancia o menor importancia. Hay que ser claros que, digamos, los templos que siempre son para lo mismo, por ejemplo, a veces se utilizan en el Vaticano para celebraciones oficiales. Entonces, obviamente deben tener y cumplir con reglas estrictas para que, y con una cierta formalidad, ¿verdad? Máxima, porque en el caso del Vaticano, no sé si todos saben, pero el Vaticano es un país, es justamente una ciudad Vaticano, ¿verdad? Pero es tomada en cuenta como un país. Entonces, todos los actos ahí son formales, son protocolarios y son oficiales. Entonces, el Papa, que es la figura, la cabeza de la iglesia, el representante del pueblo, de Pedro en el mundo, también él es la máxima autoridad en el Vaticano, que es y funge como un país totalmente fuera autómata y toma sus propias decisiones con referente a todo lo que ahí sucede. Entonces, además, por ejemplo, en el Vaticano tenemos que tiene grandes obras artísticas, ¿verdad? Desde la Capilla Sixtina, que toda en sí es una obra de arte, su valor es incalculable y además tiene grandes obras de arte ya históricas desde los principios de la historia del ser humano. Entonces, ahí hay muchas cosas que son de parte de arte histórico y además tienen representación litúrgica, ¿verdad? Hay imágenes de todo, en el Vaticano hay capillas y están, por supuesto, la basílica, que ahorita vamos a ver que hay basílicas, capillas y hay diferentes tipos de templo, pero bueno, en todos está Dios. Lo primero que se van a encontrar al entrar a una iglesia, o por lo menos se encontraban antes, ¿verdad? Que de esto ya habíamos hablado, era la pila de agua bendita, que son como lo que se ve ahí en el dibujito, puede traer un santo, puede traer una virgen, o simplemente alguna figura religiosa, no necesariamente tiene que ser de un santo, pero sí puede ser, digamos, una figura religiosa. Pueden ser unas manos, puede ser una representación de alguna imagen de Jesús o así, o algo representativo de bendición de Dios, ¿verdad? Un símbolo para purificarnos antes de entrar al templo y comenzar una acción litúrgica dentro del templo. Pues en realidad está muy bien pensado porque eso va como evitando, digamos, que ya malos pensamientos o malas acciones entren a la casa de Dios. Pero dado que ha habido tanta maldad, ¿verdad? Ya habíamos conversado de esto la vez pasada, creo, que en muchos templos ya eso se fue suprimiendo porque gente con intenciones que no se sabía se llevaban el agua, llegaban y entonces donde había una pila echaban a veces para llevárselo a la casa y pues esa agua bendita puede que les sirviera, puede que no, y otros porque no se sabían las intenciones realmente. Entonces, empezaron a eliminar esa pilita de agua bendita, que es una gran lástima. Creo que en algunos lugares se tiene, pero no siempre está con agua, ya no la usan, pero bueno, era una muy buena defensa para evitar que tanta cosa mala entrara a la casa de Dios.
porque al mojar los dedos en el agua bendita y la persona persinarse, recuerden lo que habíamos conversado la vez pasada, ¿verdad? Que era en la frente para evitar los malos pensamientos, encima del abdomen para las malas intenciones y para los hombros para cubrir, que nos cubriera por completo, ¿verdad? Esta agua bendita es un sacramental, como ya sabemos, ¿verdad? Y hay que aprovecharla con devoción, fe y reverencia. Ojalá que cuando tengan la oportunidad de conseguirlo, si es que entran a un templo y hay, es importante que lo hagan. La pila bautismal. Bueno, en la pila bautismal, los antiguos baptisterios, así pasó. Esta foto es de un baptisterio de hace mucho tiempo, ¿verdad? Son piedras de piedra o de mármol, son artísticas, vean los labrados que tienen, ¿verdad? En los templos muy antiguos se labraban y se hacían ahí mismo, ¿verdad? Se colocaba en un ángulo de la iglesia contiguo al cancel, eso cerca de donde está el presbiterio, ¿verdad? O en una capilla separada. Antes se separaba por completo de lo que es la iglesia propiamente, el templo, pero con el tiempo se ha ido acercando cada vez más por comodidad y porque no en todos los espacios en los que se construye un templo hay un gran campo como para hacer un anexo, ¿verdad? Porque los templos por lo general eran mucho más cómodos antes, y los que son como basílicas sí tienen todos los anexos que puede tener un templo. Pero como hay capillas más pequeñitas o hay templos en zonas más pequeñas, pues solo cuentan con un espacio limitado, y entonces ya toda esa parte, de hecho incluso hay filiales, iglesias, templos, capillas, donde ya ni siquiera se encuentra la pila bautismal, sino que tienen una que es móvil. Compran una que cuando se va a bautizar la ponen y ahí bautizan, y cuando ya no hay bautizo simplemente la quitan y vámonos. O hay una palanganita, ¿verdad? Que son de diferentes materiales, ¿verdad? Acero inoxidable o de diferentes tipos, ¿verdad? Casi siempre cuando hay, se tienen ya puestos y fijos cerca del presbiterio, que es donde se celebra la Eucaristía. La pila siempre ha sido vista con gran devoción, porque en realidad es un gran respeto. Es ahí donde se le da la bienvenida a los nuevos hijos de la familia de Dios. Los hijos adoptivos de Dios, y donde entran a la comunidad eclesial. El púlpito, que estaba antes adosado al muro, estaba pegadito de los muros de un muro cerca del presbiterio, o a veces en los pilares de las iglesias. Hoy en día pues ya se logran separar, se cambió por lo que se llaman ambones, que tienen más o menos esta figura que hay de todo tipo, y es donde se hacen las lecturas, donde habla tanto el monitor como los proclamadores de la lectura, ¿verdad? Antes había incluso, lo que hacían era poner atriles y los movían de un lado a otro, que el atril es como un palo nada más con una tabla inclinada apenas para apoyar el libro que se vaya a utilizar para hacer las lecturas que haya que hacer, ¿verdad? Y se le pone el micrófono. Antes ni siquiera tenían micrófonos. Hemos llevado una muy buena evolución. Hoy en día ya todo hasta tecnológicamente
más fácil, ya los ambones vienen hasta con la conexión para poner de una vez los micrófonos y todo eso. Si me ayudan ahí con el sonido, no sé quién tiene ahí para poder controlar ahí y apagar el micrófono, se los agradezco. Desde el púlpito se predicaban los sermones antes, ahora ya el padre es un poco más flexible, algunos lo hacen hasta sentado desde su sillita, van y se integran con el pueblo y caminan por toda la iglesia, incluso hasta interactúan con las personas. Pero antes era más formal y lo que hacían era hablar desde el púlpito, ¿verdad? Y como no había micrófono antes, entonces justamente por eso era que se ponían en el púlpito, porque desde ahí era como que gritaba el padre, ¿verdad? Para que llegara hasta atrás. Y no en todo lado había, digamos, sillas para todos, ¿verdad? Sino que en algunos agarraban campos los que estaban adelante y atrás los que llegaban dejaban un gran espacio atrás para que la gente se quedara de pie. El sacerdote podía ver a todos desde el mismo púlpito y ahí tenían ellos todo bien vigilado. El ambón, que eso es lo que se usa hoy en día, ¿verdad? Donde se proclama la palabra y se dirige espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la palabra. El misal señala que conviene en general este sitio sea estable, no atril de moverse, y el leccionario especifica un lugar elevado, que es para que la gente ponga atención y vea, dotado de adecuada disposición y nobleza, de modo que corresponda a la dignidad de la palabra de Dios. Entonces, claro, es un lugar donde se va a leer la palabra de Dios, entonces tiene que ser adecuado. No tanto en elegancia, aunque sí en muchos lugares obviamente tenemos unos que son preciosos, unos de mármol, otros labrados, otros son como reliquias antiguas. Aquí, por ejemplo, vemos algunos que están bastante bonitos y tienen diferentes colores, labrados en madera, algunos de metal, ¿verdad? Dado que ahí se va a leer la palabra de Dios. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, se han ido modificando y cada vez el hombre, muchas veces a la iglesia se le critica esa elegancia, esa que dicen que es poca austera, y que siempre como que despilfarra el dinero en cosas muy lujosas. Pero muchas de esas cosas a veces son donadas y otras sencillamente son mandadas a hacer así porque en realidad Dios merece todo. Vean que desde el principio de la historia y en la Biblia, cuando se hablaba de la adoración a Dios, siempre se manifestaba que, bueno, desde Caín y Abel, ¿verdad? La bendita situación y los roces que ocurrían era por esa discordia de que uno, o sea, ellos querían servirle a Dios de la mejor manera, solo que uno dejó entrar pues la envidia a su corazón y tal vez no hacía todo lo que estaba a su mano, pero siempre cuando se trata de esto, del tema Dios, se trata de dar lo mejor, o sea, dar lo que uno pueda. Y en esto hay que ser, pues, claros. Por ejemplo, si está bien, si existe la posibilidad de dar algo bueno, bien. Si no se puede algo nada más que sencillo, también. No es que Dios no lo va a recibir, pero realmente de lo que más se trata es de dar lo más que se pueda. Siempre dar lo más que se pueda. Entonces, pues en muchos de los casos las posibilidades para este tipo de cosas, cuando se trata de la iglesia, siempre hay gente muy pudiente que ofrece lo mejor. Entonces no es extraño ver cosas de muy alto valor
en las iglesias, porque son muchas cosas donadas, otras son compradas, pero el que compra recauda lo suficiente para comprar lo mejor, no lo peor y que me sobre un poquito, porque no se trata de que le sobre, sino que se trata de que es un templo, es para adorar a Dios, debe tener lo mejor. Por eso, cuando se compran, por ejemplo, equipos de sonido, cuando se hacen vitrales, cuando se hacen el mismo templo, se buscan buenos materiales. ¿Por qué? Porque si usted va a hacer un techo, requiere un techo bueno, no un techo que tenga que arreglar a los 5 meses porque utilizó los peores materiales, ¿verdad? Y porque va a albergar a mucha gente y porque se sabe que lo que se va a hacer ahí no es una fiestilla de 15 años, no es una reunión por ahí, no. En muchos lugares se hace nada más pues algo muy sencillo, porque solo para eso alcanzó, pero aún en los lugares más sencillos, siempre la gente que llega deja lo mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios. Entonces, no se trata de opulencia. Quedemos claros que, por ejemplo, el Vaticano tiene obras de arte que pertenecen a la iglesia. Y hay algo que se utiliza, y eso me gustaría tocarlo de una vez, que siempre hablan, la gente que habla en contra de la iglesia, dicen, ay, es que para qué la iglesia tiene tanta cosa y que maneja tantos millones y aquellas obras de arte mejor le dieran de comer al mundo entero y, y que vendieran todas esas cosas y sacaran para darle de comer al mundo entero. Pues les cuento que eso es un ardid de mucha gente y son como frases típicas que se repiten durante mucho tiempo que no tienen sentido. ¿Por qué la iglesia no hace eso? Porque la iglesia le da de comer al mundo entero, número uno. Sin necesidad de quitar todo lo que hay en el Vaticano, la iglesia le da de comer a mucha gente. ¿Por qué? Porque las obras, si la gente enumerara la cantidad de orfanatorios, hospitales, comedores que hay en el mundo atendidos por la Iglesia Católica, por misioneros católicos, se darán cuenta que en el mundo entero la Iglesia Católica le está dando de comer, número uno. Número dos, son obras de arte que no tienen valor cuantible, no se puede contar, porque usted no puede agarrar el templo de la Capilla Sixtina y venderlo en pedazos, o agarrar el techo que pintó Miguel Ángel y a quién se lo va a vender, quién va a pagar por eso, y que alguien que lo compre va a darle, y la iglesia, ¿qué va a hacer? Agarrar toda esa plata, si le hiciera caso a toda esta gente, le daría de comer por cuánto tiempo. O sea, las personas tienen que comer todos los días. No se trata de darles el pescado, se trata de enseñarles a pescar. O sea, aunque la iglesia tiene como norte la caridad, no se trata de que solo de caridad se va a vivir. Por eso existen obras como, por ejemplo, las fundadas por el San Juan Bosco, que le enseñaba a los muchachos a trabajar, les enseñaba un oficio, les enseñaba sobre la vida a muchachos que estaban tal vez en riesgo o que eran muy pobres. Entonces la obra al fin trató de enseñarles a defenderse en la vida. Y eso es lo que la iglesia procura, aunque sabe que siempre existe necesidad y para esas necesidades se crean los lugares especiales que atienden. Entonces, cuando ustedes escuchen la famosa frase, ay, es que la iglesia solo guarda riquezas y no ayuda en nada al mundo, mentira. La iglesia ayuda más en el mundo que muchas otras iglesias y que muchas otras personas, y por eso existen las misiones y por eso existe el mismo Vaticano y por eso se ordenan sacerdotes y por eso se ordenan religiosas y religiosos que a lo largo de toda la existencia de la humanidad y a lo largo de la historia del mundo siguen motivando
al ser humano para que tenga empatía, caridad y que traten de construir, porque de eso se trata, construir el reino de Dios en la tierra a través del amor al prójimo y a través incluso de las riquezas que tengan, porque son lugares para el servicio de Dios. Y recordemos que el Vaticano es un país por aparte, ¿verdad? Ok, en el ambón, Nancy, perdón, perdóname. sí, Algo dígame, dígame. importante de lo que estás diciendo. Hay que recordar que son museos, el Vaticano en sí, la ciudad y todo Correcto, históricamente es patrimonio mundial, son museos, no tiene, como decías vos, lógicamente un precio, es incuantificable lo que hay ¿no? No se puede. y se recoge mucho, imagínense, del Imperio Romano. Ahí hay un montón de piezas y cosas que existieron desde el Imperio Romano con el nacimiento de Jesús, toda su vida, que eso es invaluable. Luego tenemos de la Edad Media, cuando la iglesia se fue formando y todo, o sea, de la Edad Moderna, en las guerras, o sea, históricamente es invaluable y por tanto no se puede vender. Si alguna persona dijera esa riqueza, ¿por qué no la venden? Entonces tendríamos que vender todos los museos de todo el mundo, ¿verdad? Correcto, Y tener correcto. claros que la Iglesia Católica fue la primera en enviar misioneros al resto del mundo. Los primeros misioneros del mundo fueron católicos y siguen predominando en las misiones los católicos, las religiosas, ¿verdad? Religiosos, los sacerdotes. Ahí siguen en pie de lucha todavía. Entonces, a veces hay que conocer para que no nos dejemos engañar con ese cuento de que tenemos mucha plata como iglesia y que no ayudamos, porque también hay que ver la cantidad de millones que la iglesia invierte en misiones, ¿verdad? Entonces, es Correcto, algo que como católicos tenemos que conocer básicamente. correcto, correcto. Y sí, y en la iglesia a través de la historia pues se ha equivocado en muchas cosas y se sigue equivocando, pero los que se equivocan no es la iglesia, se equivocan los seres humanos porque está conformada por seres humanos y como seres Exactamente. humanos tenemos limitaciones, pero la iglesia la creó Cristo y la iglesia, si siguiéramos los pasos que Cristo nos indicó, digamos, Él nos dejó la receta, aquí está la receta, la iglesia la quiero así, y si usted respeta lo que Él pidió que se respetara, la iglesia es perfecta. Ahora, que tiene un montón de gente y la conformamos personas que nos equivocamos, que no somos perfectos, que metemos la pata cada día, entonces ya eso es otra cosa. Pero es que, y como el mismo Jesús dijo, yo no vine aquí por los sanos, ¿verdad? Vine a buscar a los enfermos y los que necesitan de la palabra de Dios. Entonces, bueno, ese fue un paréntesis, pero acuérdense que nosotros tenemos que defender la iglesia, porque si no la defiende la iglesia, sus mismos hijos y los mismos que la conforman, estamos fregados, porque ya la iglesia tiene demasiados enemigos. Toda la historia de la humanidad, si ustedes se fijan desde el principio, ha sido el mundo contra la iglesia, desde el mismo Cristo. Y esa es la que sigue cada vez que puedan hacerle algo, porque si ustedes se dan cuenta, las equivocaciones, por ejemplo, tema, sin miedo lo digo, abusos. Agarremos el tema abusos. Ay, es que los abusos no están bien, nadie va a defender el abuso, pero ¿cuántos abusos se han cometido en otras iglesias? Y nadie dice nada. Y lo que las noticias y los medios sacan, no hablan del otro, ni el que aquí nombran uno que otro pastor por allá. Ah, pero diga que salió un sacerdote y salió en todos los periódicos, entonces, y qué curioso, porque la agarran con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia que fundó Cristo y el mundo está en contra de Cristo, ya sabemos. Entonces, siempre
nos van a dar más duro a nosotros. ¿Por qué? Bueno, si la cosa no fuera de verdad y si la cosa no fuera importante, no nos atacarían tanto. Entonces quiere decir que por algún lado andamos bien, porque siempre van a estar atacándonos y molestándonos, dado que no quieren que vayamos por ese camino. Y ya sabemos que el enemigo busca fregarnos, ¿verdad? Ok, entonces, volviendo al ambón, se usa solo para proclamar las lecturas, cantar o leer el salmo responsorial, el pregón pascual, hacer la homilía y la oración de los fieles. No debe usarse para el guía ni para el cantor o director de coro. Ok. Dice cantar los salmos. Los salmos son cánticos, ¿verdad? Entonces, muchas veces se usaba y se usa en algunos lugares cantar el salmo. De hecho, los salmos todos se pueden hacer cantados. Muchas veces lo que hace es el coro que canta el estribillo y todas las estrofas las va leyendo el compañero o la compañera que lee en el salmo. Dice que no se debe usar para guía ni para que canten ni hagan otras cosas más que para la lectura. ¿Por qué? Porque es para proclamar la palabra de Dios. Se utiliza por el sacerdote y más bien aquí hay porque dice la oración de los fieles. Eso generalmente lo hace el monitor y lo hace desde otro ambón o desde otra posición en el presbiterio al otro lado de donde se encuentra el ambón para los proclamadores. Sin embargo, en algunos lugares tal vez no cuentan con ambos, entonces se hace desde uno solo. Pero lo importante es que el lugar ese es un lugar sagrado. De hecho, el presbiterio, que es donde empieza, generalmente está como en una grada, está más elevado, donde está el altar, se llama presbiterio, y el presbiterio es un lugar sagrado. Ahí de hecho no es como para que la gente llegue y se suba y pase las gradas, no, ahí solo puede estar el sacerdote, si acaso los ministros, y ni siquiera los proclamadores pueden estar ahí. Los proclamadores generalmente se mantienen abajo en alguna banca aparte y suben al presbiterio solamente a leer. En algunos lugares, puede que si son basílicas o si son iglesias muy grandes, sí tienen un lugar, pero entre el espacio y por lo sagrado del lugar, es preferible que ahí, si acaso, esté el padre, los monaguillos y cuando mucho los ministros de Eucaristía. Cuando mucho, uno o dos, si es que se ocupan. Pero generalmente se puede, el monitor puede estar también ahí en el presbiterio, en un rinconcito donde nada más se levanta a leer y luego se vuelve a sentar. Pero de ahí para allá, todo el mundo tiene que estar del presbiterio para abajo. En el confesionario, esa es una zona pues sumamente importante, sagrada, litúrgicamente esencial. Cristo, a través de su iglesia, en la persona del sacerdote, administra y ofrece el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados de los hombres. A partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI, aparecieron los confesionarios cerrados a los lados, con paredes provistas de rejilla. Los confesionarios actuales son funcionales y prácticos y están situados en lugares especiales de la iglesia o en las capillas penitenciales. Vemos donde en este dibujito, ve que interesante, aquí se ven los dos tipos de confesionario, ¿verdad? En uno donde se encierra el sacerdote y nadie ve al padre. Y nada más la persona llega y en esta zona tiene un lugar para hincarse. Se hinca para que por una ventanita que ni siquiera se ve el padre, sino a veces es como una rejita, es muy silenciosa, sigilosa, ¿verdad? Se encuentra nada más el sacerdote escuchando de lado, ¿verdad?
Y están los otros que son más grandes, que tienen ya espacios así como más para que se meta la persona y el sacerdote adentro. Entonces, es para guardar, digamos, como ese sigilo, ese silencio, donde se busca que la persona esté en esa intimidad, ¿verdad? Eso es lo que se busca, que ella esté en ese momento conectado para que nada más pueda conversar con el sacerdote y confesar los pecados por completo, ¿verdad? Y que no haya ninguna interrupción y pueda tener esa confianza, porque en realidad lo que se busca es esa confianza, ese romper esa pena, esa vergüenza de porque debe ser un momento en el que la persona confiese con, con dolor, ¿verdad? Sus culpas. Y actualmente, pues en algunos lugares hay, en otros no hay, y en algunos, aunque los hay, no los usan mucho, porque la persona simplemente de ahí ponen una silla y se pone frente al sacerdote o hacia un lado y ya ahí llega a confesarse. Pero siguen siendo muchas una pieza de arte y son importantes. En modo litúrgico son muy importantes, aunque hoy en día casi no se usen. eh, También pues por la necesidad, a veces hay muchos fieles, entonces ocupan varios sacerdotes y no en todos lados se tienen, como decir, en la catedral, que tienen varios confesionarios, sino que ponen 3, 4, 5, 6 sillas y vaya la gente haciendo fila y rapidito, ¿verdad? Porque también la necesidad es muy, muy, muy grande. Las alcancías, que es pues como la palabra lo dice, ¿verdad? Son destinadas a recoger las limosnas de los fieles. Ahora en algunas iglesias la gente usa dar ya como mensualmente su suma, ¿verdad? De dinero o ya la depositan en bancos, ¿verdad? Pero son para caridad, para necesitados también, como mucha gente no quiere a veces dar dinero, ya ponen canastas, entonces dejan diarios o dejan comida y cosas, alimentos no perecederos para que directamente sean para caridad, ¿verdad? En el caso de los dineros, puede ser, bueno, obviamente para las necesidades de la parroquia y las vocaciones. Las alcancías sirven para fomentar la caridad y la generosidad en todos. Hoy en día hay un fenómeno muy interesante. Como la gente no quiere compromiso de nada, porque es la verdad, la gente ya nada más se evoca a sus situaciones y sus necesidades, entonces encontramos que en algunos lugares la gente simplemente, o sea, da plata como para que ya no me pidan más, ¿verdad? Como algún compromiso ahí ya, para quitarse de encima la pedidera, o prefieren dar un diezmo, prefieren dar pero es como te doy y me desentiendo. Y la verdadera caridad no es dar dinero. La verdadera caridad es hacer lo que hizo el buen samaritano, ¿verdad? Que es llevar a cabo la obra en sí. Y la obra se trata de llegar a las personas que tienen necesidad, ya sea a través de la iglesia o directamente, porque muchas veces la iglesia no conoce todos los casos. Pero si usted tiene un vecino que tiene un problema, que usted sabe que perdió el trabajo, que usted sabe que se le puede ayudar, bueno, ahí están las obras de misericordia, granito mostaza, que se ha evocado a hacer obras de misericordia y se ha evocado a llegar a esas personas que necesitan una ayuda un poco más directa. Realmente las obras de misericordia, granito mostaza, está justamente haciendo esa verdadera caridad de enterarse quién
y de llegarle a esa persona. Y las iglesias también tienen sus necesitados y uno cuando contribuye, a veces se hace en segunda colecta o a veces se le permite a gente ponerse afuera porque vienen de determinado lugar con alguna necesidad y están recogiendo para algo en específico. Por ejemplo, en octubre, todas las fechas de las colectas para las misiones ya son fijas, ¿verdad? Pero a veces el sacerdote dice, bueno, hoy se va a hacer una segunda colecta para los gastos del templo. Aquí, por ejemplo, en La Puebla, se están haciendo arreglos porque la iglesia tiene, la filial necesita reponer y arreglar toda la parte eléctrica, necesita cambiar el techo, necesita un montón de cosas. Y entonces se ha venido trabajando, ahora se venden bonos y todo para que la gente haga eh, contribuciones más, un poco más fuertes, porque la verdad con lo que llegan los domingos no se está haciendo suficiente, entonces se está buscando un poquito más de compromiso de parte de la gente, porque la situación está bastante difícil y la necesidad pues también está bien grande. Entonces, pues las alcancías cumplen esa función, pero como les digo, hoy en día no solo las alcancías se ven y tenemos mecanismos ya más tecnológicos y aparte de eso están otras formas de ayudar. Pero siempre lo más importante en todo esto, la parte litúrgica es promover lo que es la generosidad y la caridad. Ese sería el punto. El punto no es sacar la plata, no, es promover la caridad y la generosidad en todos. Los bancos no de dinero, sino los bancos para sentarse, que esos son, pues, hay bancos, hay sillas, dependiendo del lugar, hasta troncos en los lugares más lejanos, donde todo es más artesanal, donde a veces lo que hay es un galeroncito y bajo ese galeroncito, pues, se edifica y se hace un espacio. Recuerdo en pandemia, no, antitos, creo que fue en el 19, tuve la oportunidad de, no sé si se haría este año, porque ese fue el último año que antes de la pandemia, que obviamente se hizo la, la peregrinación, el padre Eladio hizo una peregrinación y a una capillita que vieran la sencillez que se encuentra en Paso Llano, subiendo de San José de la Montaña, Sacramento, todo eso, hasta la parte más alta que se llama Paso Llano, que un señor donó un pedacito chiquitito de tierra y ahí mismo la consagró a la Virgen de los Ángeles. Entonces, los 2 de agosto hay una caminata, una peregrinación hacia esa Virgen de los Ángeles que pusieron ahí y que por cierto es durísima porque todo es en cuesta, desde San José de la Montaña hasta Paso Llano, es, no sé si son como 8 kilómetros por ahí, entonces dice uno 8 kilómetros no es tanto, pero en cuesta les cuento que le saca uno todo. Y es muy bonito y todos esos lugares que son consagrados a Dios, pues tienen los mismos, digamos que lo mismo de un templo, ¿verdad? Pero en manera un poquito más sencilla, ¿verdad? Ahí se usan para hacer rato de meditación íntima con el Señor. Ese es el objetivo. El altar, ya llegamos al altar, que es la parte más sagrada. Ahí se hace el sacrificio, ahí se celebra y se conmemora el sacrificio del Cordero, que es el mismo Cristo, ¿verdad? Representa a Cristo en la mesa de su sacrificio, el banquete celestial para quienes caminamos hacia la eternidad. Es el corazón del templo, por eso se lo besa. Ya habíamos hablado de eso la vez pasada, del beso sobre el altar, ¿verdad?
se le inciensa. Debe ser de piedra o de mármol. Eso ya no es tan estricto, como les digo, porque en los lugares más sencillos, de madera, hay de muchos, de muchos materiales muy sencillos, ¿verdad? Es Cristo visible. Desde el Antiguo Testamento se construían altares para los sacrificios a Yahvé, y es alto y es grande. Se hablaba de que todos los altares del mundo tienen en su centro una incrustación sagrada de algo. Puede ser un pedacito de madera, de Tierra Santa, o de algo de un santo, ¿verdad? Pero el asunto es que haya algo sagrado en los altares. Por eso es tan serio cuando hay una profanación de un templo, que tienen que hacerse misas para poder pedir perdón por los actos de sacrilegio perpetrados por personas no creyentes, o simplemente que odian a la iglesia. Y es muy triste saber que, digamos, el número de fieles alrededor del mundo ya ha disminuido tanto, que algunas iglesias que han sido templos antiquísimos en Europa, de históricos, con, bueno, no sé cuántos años de existencia, están siendo vendidos, están perdiéndose los terrenos. A mí me duele mucho. Hay una iglesia, creo que se llama Loreto o algo así, en Estados Unidos, donde hay una reliquia que fue históricamente lo que llaman la escalera de San José. No sé si alguna vez han escuchado acerca de eso, que fue desde creo que el siglo XV, por ahí, unas hermanas que estuvieron ahí y que vivían, y parece que no les hicieron bien en el convento, o sea, no terminaron la parte donde tenían que hacerles las gradas a lo que llaman el coro del templo. Y las hermanas oraron, hicieron la novena a San José para que les apareciera alguien que les construyera esas gradas. Era lo último que les hacía falta. Y llegó un señor que habló con la Madre Superiora y dijo que él hacía todo, no les iba a cobrar, y las gradas son tan particulares que lo que siempre se ha dicho es que fue el mismo José que les construyó, y ahí están. Y esa iglesia pues quedó en manos de gente privada, que lo convirtió en una librería, museo, ¿verdad? Esas gradas tienen una historia espectacular, porque arquitectónicamente no solo son una joya visualmente, sino que físicamente ellas están suspendidas. Las gradas no saben qué tipo de madera son, porque sí saben de qué tipo de madera son, pero no son oriundas de esa zona. No tienen clavos, no saben con qué están pegadas, no se pudren, no se dañan, tienen cualquier cantidad de años, ¿verdad? Y son un milagro, y eso no está en manos de la Iglesia Católica, terminó en manos privadas, y son parte de las situaciones que se van dando, porque a veces no las pueden mantener, porque el costo de mantener un templo cada día, igual como mantener una casa, pues se hace bastante fuerte. Entonces, bueno, en Nancy, cuanto a perdón, sí, claro. con respecto al altar, que a veces cuando uno trabaja cerca, ¿verdad? Como proclamador o como ministro de Eucaristía, mucha gente sube al altar y pone los anteojos encima del altar, Uy, o los sí. codos, ¿verdad? O se recuestan. Yo vi una vez un monaguillo acostado así.
Lo Eh, tratan como una mesa. exacto. Entonces hay que empezar a enseñarle a la gente que lógicamente cada día que se hace Eucaristía en ese altar es un altar que queda totalmente sagrado. Ahí se está haciendo la transustanciación del cuerpo Distanciación. de Cristo, Ujú. ¿verdad? Entonces, inmediatamente queda sagrado. Por eso es que se saluda. Cuando usted pasa al frente del altar, usted saluda porque es Cristo Se hace mismo. ujú, Es una una reverencia. representación, Ujú. sí, exacto, se hace una reverencia. Y entonces, cuando usted sirve, tener mucho cuidado, ¿verdad? O si o si sube al presbiterio, que lo haga sabiendo hacia dónde va, ¿verdad? Que es un lugar Ujú. realmente sagrado. De hecho, uno se siente como cohibido. Me acuerdo que varias veces me han puesto ahí a medir ciertos manteles y cosas y yo me siento incómoda porque esa área para mí y para el Señor es una área especial, ¿verdad? Que no la Claro. tomemos a la ligera, ¿verdad? Que a veces la gente se mete, sube hasta para saludar al Padre al final de la misa, darle besos y hablar y toda la cosa. Y hay que tener ese Y se conocimiento. apoyan en el altar y todo como si Sí, sí, fuera. sí, sí, sí. No, y hay que tenerlo claro. Y muchos de estos altares tienen algo que es el cordero, ¿verdad? Que habíamos visto, lo tienen incrustado, lo tienen cincelado o en madera y tienen un cordero que simboliza al Señor. Lo que está diciendo, en esta mesa se sacrifica el cordero, que es el Hijo de Dios y Claro. ese cordero representa pues la pureza de Dios, representa también que la oveja es obediente a su pastor hasta la muerte, ¿verdad? Así como lo hizo Jesucristo con Dios Padre. O sea, uno ve el cordero y dice, ay, qué lindo cordero, ¿verdad? Pero no le da la La importancia cabeza que a tiene. uno, sí, para entender que es todo un simbolismo dentro del altar, ¿verdad? Que le Claro. da más santidad a ese altar. Claro. Y ese cordero es interesante que mucha gente no sabe, pero bueno, eso sí viene de los judíos. Cuando se sacrificaba un cordero o se sacrificaba cualquier ofrenda hacia Dios, no solo se sacrificaba, es que se tenía que comer. Por eso Mm. nosotros se hace el sacrificio, la hostia, se bendice, se hace la transubstanciación y la gente come después. No es solo el sacrificio en sí, es que el sacrificio eh, es una parte, pero luego viene el compartir. Era obligatorio, o sea, de hecho, desperdiciar, o sea, no se sacrificaba el cordero y se dejaba ahí inmolado, ¿verdad? No, se tenía que comer. Eso Bueno, es vean parte cómo, del asunto, ¿verdad? bíblicamente hablando, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, el Señor pide matar un cordero perfecto, ¿verdad? Ujú. El Sin mancha. primero, sin mancha, lo más perfecto que se pueda, un cabrito. Y Ujú, la palabra dice, y si se sacrifica y la familia se lo tiene que comer. ujú, Si la familia es muy pequeña, que comparta con su vecino o con ujú. otros. La palabra lo dice, hay que compartirlo con otros, porque Correcto. iba a sobrar, ¿verdad? Entonces no Y se no iba a se puede botar jamás ni no se nada. puede desperdiciar, No. entonces lo compartían. Por eso es que el cordero, pues, y es que es tan lindo, ¿verdad? Porque tiene muchos simbolismos para nosotros. En la voz del pastor, la ovejita que lo sigue, es Cristo mismo, ¿verdad? Es Cristo Ujú, mismo, es correcto. como el pez también, ¿verdad? Que tiene un gran simbolismo, pero no le llega el pez al cordero. No, No le llega. no. Y además, digamos, en el altar, hay algo importante. El altar, que sí, creo que sí lo habíamos dicho, el altar puede tener todos los colores de su época eh, litúrgica, pero siempre arriba
debe haber un mantel blanco, porque todo debe ser puro, limpio para la hora del sacrificio. Entonces pueden adornarse con todas las cosas que quieran, ponerle los colochitos, los colores, ponerle las barbitas, hacerle con las mejores telas, lo que quiera, pero siempre arriba lleva la sencillez más grande que es el mantel blanco. Y en esto no se me olvida la vez que, que llegó el La párroco regañada del a, padre. a regañarnos y nos hizo sacar un mantel blanco y se me acercan y me dicen, es que el padre está pidiendo un mantel blanco. Y yo decía, y ese día no llegó la encargada de todo y yo con toda la vergüenza le dije al sacristán, ¿a dónde están los manteles? Y me dice, ella dice, en esa caja, ¿verdad? Y yo saqué, yo le dije, pero ¿para qué lo quiere? No sé, nada más lo pidió y hay que llevárselo ya. Y yo agarré el más sencillo de todo, habiendo ahí como unos, pero preciosísimos. Y como yo no sabía, yo dije, seguro lo va a agarrar, quién sabe para qué. Y le di el más sencillo de todos. No era feo, pero era un mantel muy sencillo. Si usted me hubiera dicho a mí, es para poner encima del altar, yo busco el más lujoso de todos, el más elaborado, hasta el más bonito y fino, ¿verdad? Pero no, yo no sabía para qué era y yo pensé que era, y como el padre no dijo nada más, dijo, ¿quiere un mantel blanco? Yo dije, ok, sí, yo llegué y le di eso y lo agarró y dije, yo no puede ser. Y yo dije, era para el altar, Dios mío, qué torta. Después viene el seminarista y me dice, es que está bien, me dice, pero es que el altar siempre debe tener. Yo dije, sí, claro, bueno, en ese momento lo aprendí, ¿verdad? Pero fue una gran lección de vida y de liturgia, ¿verdad? De todos modos, el párroco es bastante estricto en la parte de liturgia, ¿verdad? Y por eso nos ha caído así, ¿verdad? Y Lo por que es eso, bueno, gracias a importante Dios es aprenderlo como he aprendido, servidores. claro. Hay que aprenderlo porque ustedes no saben el camino que Dios nos lleva y tal vez nos va a poner a ser personas cerca del altar y que tenemos que tener el conocimiento de todo eso. Sí, Aunque la cuando gente hagamos un altar, nosotros, qué sé yo, si les toca hacer en sus casas un altar para un Via Crucis o algo, siempre pongan un mantel blanco. Si quiere pueden ponerle un borde del color morado o como quieran, verde, y que sea, pero siempre arriba, donde ustedes van a poner lo más sagrado, lo que representa ese altar, pónganlo blanco, porque así no solo litúrgicamente es, sino es porque el simbolismo es muy importante. ¿Qué me iba a decir más, Aleida? Perdón, ahí que la interrumpí. está bien, no, no, ahí está correcto. Ok, bueno, es el corazón del templo y por eso se le besa, se le inciensa, debe ser de piedra o mármol, ¿verdad? Pero no necesariamente hoy en día, ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento se construían los altares para los sacrificios de Yahvé, alto y grande. El altar tiene sus accesorios, que es lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Que el mantel, que es el banquete, lo que se celebra sobre el altar. Entonces, Dios Padre nos sirve a su Hijo como Cordero Inmaculado para alimento del alma. Debe ser blanco en la parte superior. Ahí no lo dice, pero ya lo sabemos. El candelero, que es la luz de la presencia, usted no sé si ustedes han visto, bueno, ahora los candeleros pueden estar a los dos extremos o pueden estar fuera del altar, pero también si tienen que estar dentro del altar, tienen que estar en los extremos, uno en cada lado, casi que en cada esquinita, ¿verdad? Porque es la luz, la presencia de Cristo, ¿verdad? Luz del mundo. El crucifijo colocado sobre el altar. Esto es muy importante. ¿Saben por qué es bueno tener esta información? Porque ustedes no saben, por ejemplo, si algún día les va a tocar en sus trabajos que se celebre una misa. Y muchas veces no, casi nunca, nadie sabe qué debe llevar un altar. Entonces, antes era muy dado que, digamos, en las empresas
el día X de que se celebraba, no sé, una fiesta grande de la empresa, los años de existencia, se hacía una misa dentro de la misma empresa. Entonces tenían que llegar a armar un altar y casi nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, lleva estas partes que están ahí explícitas, ¿verdad? El mantel, el candelero, ¿verdad? El crucifijo colocado sobre el altar, que no es un crucifijo de adorno de estos que uno normalmente pone en las casas. Yo, por ejemplo, tengo uno muy bonito, pero ese no podría usarse para, voy a tomarme la libertad de mostrarles, por ejemplo. Sí, un segundo. Ah, ok, ahora sí, perdón ahí que me escapé. Este es un crucifijo que es de adorno. Este no se usa en un altar, pero está muy bonito para adorno, ¿verdad? Este otro sí lo hemos usado en un altar. Y igual está bendecido y este tipo de crucifijos sí se pueden usar. Entonces, como se dan cuenta, la diferencia, aunque son crucifijos, este es más formal, ¿verdad? Charlie quería hacerles una... No tiene el INRI. Bueno, ve, no tiene el INRI, ¿verdad? El Sux Nazarenos 20 justamente el rótulo que tenía Cristo en la cruz, pero este sí es mucho más formal. ¿Qué querías vos agregarles? Voy a pasarles el micrófono para que escuchen a Charlie. ¿Cómo están, chiquillos? Aquí haciendo una acotación, aquí una pequeña cuota de gotitas de sabiduría. Dicen por ahí, cuando yo tengo que meter la cuchara en algo, las chiquillas me dicen que yo soy Charliepedia, pero todo lo que está diciendo Nancy, pues yo lo voy escuchando y pues hasta ahora toda la cátedra va bien. Y la verdad, sí, va bien, va muy bien. Pero les quiero comentar algo, cuando ustedes vayan a hacer un altar en su casa o cuando les pidan un altar, parte de lo que es espérate porque necesito correr esto. No necesito salir en la tele para que la gente me vea. Necesitan tener una mesa que no tenga las patas en X o en cruz. Tienen que ser las 4 patas rectas, no, nunca nada cruzado en X ni en cruz. Curiosamente es la única digamos, el único requisito que se pide para un altar casero y no se puede bajo ningún tipo ¿cómo se llama? De altar, que un altar que tenga en X las patas, ¿verdad? Se use, digamos, en una iglesia católica. No se permite. Eso, justamente porque son X, son cruces. Y el altar es lo único que no se utiliza, digamos, con las patas en cruz. Todo lo demás sí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en algún momentito de la vida que vayan a tener no sé, una misa de acción de gracias en algún lugar, ahora que viene ¿cómo se llama esto? Lo que vamos a hacer, la convivencia. Sí, o sea, digamos, esas mesas plegables de esas que tienen las patas en cruz no se permiten tampoco. Se usa una mesa que se utilice las patas rectas, como una dignidad recta. Y también, lógicamente, pues se reviste la mesa con un mantel blanco, como lo piden los sacerdotes, ¿verdad? La mesa lo que tiene que tener es, por ser la mesa representación del cuerpo de Cristo también, o sea, la mesa es el altar de sacrificio.
la gente todavía tiene una creencia, perdone la palabra, absurda de que la misa es una fiesta muy alegre, y eso no es cierto. La misa de los santos y la misa que nosotros tenemos que tener es un sacrificio. Eso es lo que significa. La misa es un sacrificio eterno. Es por eso que el sacerdote lo hace, porque es eterno. Hagan como yo como yo les digo, o sea, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? O sea, siempre. Pero entonces Jesús se representa en el altar, ¿verdad? En la mesa del altar y lógicamente en el altar propiamente. O sea, Él es altar y sacrificio eterno. Nada más, eso es lo que quería decir. Buenas noches, pura vida, cuídense, montones. Ya habló, el tío Charlie habló. Gracias, Charlie. Ok, los vasos y los utensilios sagrados casi siempre los aporta el sacerdote cuando tiene que hacer una Eucaristía, si fuera fuera del templo, ¿verdad? Y si no, pues cada templo tiene sus vasos y utensilios sagrados. El templo es el palacio de Dios, el sagrario, su recámara, y como su sala de recepción. El cáliz, la patena, el copón y la custodia son a modo de vajilla. Se usan para la celebración del santo sacrificio de la misa. El copón y la custodia sirven para conservar, trasladar o exponer el Santísimo Sacramento. Y el vaso subsidiario es la teca o la cajita, ¿verdad? Usada para llevar la comunión a los enfermos, que eso ya se ocupa directamente el ministro de la Eucaristía. Y otras cosas que son objeto de culto, las crismeras, las vinajeras, el vasito de las abluciones, incenciario, naveta, la campana, eso ya los habíamos visto en la parte anterior que hablamos sobre los vasos sagrados y los utensilios sagrados litúrgicos que se encuentran dentro de los templos y que la iglesia utiliza simbólicamente para llevar a cabo el sacrificio, ¿verdad? Con agua bendita, las bendiciones y aspersiones, que eso se pone en un receptor, ¿verdad? El calderillo, acetre, y el hisopo, que es el que utiliza el padre para asperjar el agua bendita sobre los fieles o cualquier objeto que tenga que hacer. Vamos a ver, el tabernáculo y el sagrario. Ok. Estas tres definiciones que tenemos acá son de tabernáculo. El tabernáculo se define como el sagrario donde se guarda el Santísimo Sacramento, ¿verdad? El lugar donde los hebreos tenían colocada el arca del testamento, ¿verdad? Y la tienda en la que habitaban los antiguos hebreos. O sea, estas tres imágenes son definición del tabernáculo. Es, digamos, por decirlo así, el lugar donde está Dios. En el caso del arca, ahí guardaban todos los mandamientos, ¿verdad? Y todo lo que Dios les daba. Los pero rollos también, en cuero, Nancy. perdón, Eran los rollos, a los pergaminos. Pergaminos, Los pergaminos, el tabernáculo también, ¿verdad? En la zona donde estaban solo los sacerdotes, ¿verdad? Era una tienda. Bueno, de eso yo creo que Aleida les puedo explicar un montón, no más, pero en resumen, todas estas tres imágenes definen el tabernáculo. En el caso nuestro, ¿verdad? Católicos, el tabernáculo pues guarda, sería el sagrario, el lugar donde está el sagrario, porque es el lugar donde se guarda Dios, donde está lo más sagrado, ¿verdad? Y se llevan, es un tesoro, ¿verdad? Ahí lo que realmente nosotros más valoramos está ahí.
No sé si Aleida quiere agregarle algo, porque, bueno, me parece que, bueno, es una parte, es la parte importantísima, ¿verdad? Pero acuérdese que también en los sagrarios se guardan las hostias y no necesariamente están consagradas. Algunas están consagradas, a veces no. ¿Qué pasa con esto? A veces el sacerdote celebra la misa y por lo general se guardan unas poquititas hostias consagradas porque son como para que llegue un ministro de Eucaristía que va a visitar a algún enfermo, agarra una o dos o tres o las que necesite y las guarda y se las lleva para entregárselas a los enfermos, pero casi nunca hay muchas, casualmente evitando cualquier situación que conlleve que se pierda alguna hostia consagrada o que lleguen a hacer un daño y toquen hostias consagradas. Entonces, se guardan las mínimas posibles siempre que haya, pero muchas veces ni siquiera se tienen en el sagrario, muchas justamente esperando, porque yo misma he visto, digamos, como el sacristán llega y cuenta, calcula, a veces me dice, ¿cuánta gente crees que haya? Yo llego y más o menos cuento, yo hay como unas 80 personas, entonces el otro saca y pone, ¿verdad? La cantidad ahí en los copones para que sea consagrado, pero se guardan la mínima cantidad que estén consagradas, a menos que vaya a haber, no sé, una Eucaristía después, y entonces consagran más o menos, pero es como una caja fuerte, realmente, digámoslo así, es como una caja fuerte donde se guarda lo más preciado y el tesoro más grande, que es el cuerpo de Cristo ya consagrado, ¿verdad? Sí, amén. Es importante tal vez darnos cuenta que los sagrarios han ido evolucionando, ¿verdad? De acuerdo a las épocas y de acuerdo a las culturas. Es importante que hoy en día, hay una variedad de sagrarios dependiendo de las posibilidades de la comunidad, ¿verdad? Porque eso también, hay sagrarios desde un cajoncito de madera, ahí con un Cristo puesto, hasta sagrarios en metal y con piedras incluso preciosas, que ya no hay que decir porque más rápido se meten a robar. Y las hostias, como dice Nancy, normalmente las hostias consagradas, los ministros coordinan entre ellos cuántos enfermos van a haber, cuántos se llevan ese mismo día, ese mismo domingo, y cuántos al día siguiente, porque los ministros toman las hostias de ahí para llevar a los enfermos y no necesariamente visitan a los enfermos domingo, todos los domingos, ¿verdad? Varían de día. Entonces, por eso el sagrario siempre debe tener Unas hostias poquitas, sí. consagradas. Y nunca, 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 nunca debe estar el sagrario sin una Vacío. hostia vacío. Tiene que haber mínimo una hostia, porque entonces no tendría sentido tenerla custodiada, ¿verdad? Y para que el cuerpo de Cristo esté ahí, el Señor esté ahí, debe estar por lo menos una, lógicamente con su luz a la par, que yo no sé si Nancy lo va a explicar, ¿verdad? La La luz, lucecita la que luz del sagrario siempre debe estar siempre encendida. haber, ya Nunca, nunca. sea candelita, sea eléctrico, sea lo que sea, esa luz significa la luz de La Cristo, luz de Cristo. pero es un llamamiento a las personas que no conocen muy profundamente a que ahí hay algo importante. Si no, no tendrían esas candelas prendidas, esos candelabros. Si hay alguien que no es católico, que nos pasa, que entra a la iglesia y ve el sagrario y con las velas, inmediatamente vas a ver que ahí pasa algo importante, por más Claro. ignorante que sea, ¿verdad? Por más ignorante que sea. ¿Por qué? Porque no podemos pasar indiferentes ante el Señor, y la luz nos saca de la oscuridad y nos atrae, ¿verdad? Nos atrae al Señor. Por eso las velitas siempre también
a la par del Santísimo. Por eso las reverencias y toda la genuflexión, todo lo que se haga, siempre es hacia el altar y hacia el sagrario, que ahí está lo más importante. Muchas veces la gente comete el error de que cuando, sí, saben que hay que hacer una genuflexión o una reverencia cuando se pasa de un lado de la iglesia al otro, pero resulta que se lo hacen al sacerdote. No se hace al sacerdote, se hace al altar y se hace, a veces es confuso, hay iglesias como la del Sagrado Corazón aquí en el centro de Heredia, que tiene el sagrario a la derecha. El altar está al frente, pero el sagrario se encuentra a la derecha. Eso es un poco confuso. Se permite, pero en realidad eh, el sagrario debe estar cerca del altar. Entonces, cuando Muchas van a iglesias tienen preparar, los dos, Nancy. sí, Muchas iglesias tienen los dos. Tienen sí, al en algunos, frente y tienen uno separado para... cuando van a sacar las hostias, bueno, como allá en San José de la Montaña, lo tienen a la izquierda, ¿verdad? Y van a Ujú. sacar, entonces tienen que ir hasta el otro lado, ¿verdad? Ahí tiene que ir el ministro o quien tenga que ir, ¿verdad? Para traer la hostia para llevarla al altar, ¿verdad? Pero eso ya está más como en la arquitectura y se permite, por algo están hechas así, aunque es un poco más complicado para, o sea, yo lo que siento es que lleva como más peligro, ¿verdad? Porque está como más expuesto y también lo hacen con una sencilla razón. Las iglesias que están así es para que la gente llegue a hacer adoración, porque les hacen como una ala. Bueno, ahorita ya vamos a entrar después de esto al tema, digamos, del templo, que las partes del templo, ¿verdad? Para que veamos la importancia. Las imágenes, bueno, en esto ya sabemos que cada templo tiene como un nombre de un santo o está, digamos, consagrado puede ser a un santo o a la Virgen o algún nombre especial, ¿verdad? Pinturas, esculturas, incentivos de devoción, medios de instrucción, elementos decorativos para el culto de Dios y de los santos. No deben ser excesivos, deben ponerse en justo orden y no distraer la atención de los fieles. Son signos, no son signos de superstición ni de idolatría, eso que quede muy claro. Siempre a los católicos nos tratan de idólatras y para nada somos idólatras, es porque si somos idólatras, toda la gente es idólatra, porque todos, mínimo hasta el más pelado, tiene una foto, aunque sea de su mamá, de su abuela, de su tío, de alguien a quien ama y que tiene con tanto cariño que lo quiere llevar y no porque tenga una foto quiere decir que está adorándolo, ¿verdad? A Dios Padre se le representa como un anciano venerable, a Cristo se le representa en el crucifijo o el Sagrado Corazón o sus emblemas, ¿verdad? O en pastor, el cordero, esa del pelícano, ¿verdad? Eso yo la verdad no lo veo, ¿verdad? La figura típica del Espíritu Santo, que es la paloma, las lenguas de fuego, y los ángeles son figuras aladas, ¿verdad? El Vía Crucis representa el camino de la cruz y las escenas de la pasión del Salvador, recordándonos el camino doloroso de Jesús para salvarnos. Todo esto es parte de lo que encontramos dentro de un templo. Una cosa que recién aprendí, por ejemplo, que el padre nos decía, que si hay una imagen, digamos, de Jesús de la Misericordia, no puede haber una del corazón de Jesús. Digamos, en el momento en que una está siendo exhibida, yo no sé, pero en muchas iglesias a veces las imágenes no son fijas, entonces las van rotando. Entonces, el día del Sagrado Corazón de Jesús se pone la imagen del Sagrado Corazón. El día de la Misericordia se pone la misericordia. El día de la Ascensión, entonces se pone la imagen de María, pero a veces las imágenes son muy grandes, entonces si por ejemplo en el templo de la filial donde yo estoy hay una Santa Teresita grandísima, aunque es móvil, casi siempre la mantienen en un solo lugar por el peso que tiene, ¿verdad? Pero si tenemos, digamos,
la Santa Teresita grande, no vamos a poner otra Santa Teresita pequeñita, solo una debe haber en el momento en que se celebra y se lleva a cabo, sea la Eucaristía o cualquier actividad, es una imagen la que se utiliza, aunque tengan 1000 imágenes a su favor para utilizar, si quieren poner otra, la ponen afuera del templo. Pero dentro del templo, mientras se está haciendo una celebración X, la que sea, solo se tiene una imagen. Entonces, si es una imagen de Jesús, ya sea el buen pastor, por ejemplo, entonces no podemos poner un corazón de Jesús, no podemos poner una misericordia, porque es el mismo. Entonces, recuerden que aunque tenemos muchas advocaciones de la Virgen María, pues no podemos llenar el templo de todas las advocaciones que hay, porque es solo una, es la misma Virgen, nada más que está en muchas advocaciones. Entonces, si tenemos a Jesús de la Misericordia, no hay que poner otro Jesús, digamos, podemos cambiarlo y podemos moverlo del lugar y ponerle las flores que quieran y todo, pero solo uno, porque entonces sí podríamos caer en otra cosa, ¿verdad? Las lámparas, que son las velas que se encienden para los actos litúrgicos, siempre queda encendida una lámpara en el sagrario, que era lo que estaba hablando Aleida, ¿verdad? Siempre tiene que haber una lámpara encendida. Obviamente, pues nadie va a poner candelas y dejar el templo cerrado, entonces ahora, afortunadamente hay tecnología que nos permite siempre tener una luz prendida en el sagrario. Nunca debe estar solo apagado como si fuera abandonado. No, siempre tiene que estar porque está vivo, está ahí. Es fiel centinela de que asiste día y noche el nombre del pueblo cristiano al divino solitario del sagrario, Jesús. Esa lamparita da fe de la presencia real de Jesús sacramentado. Simboliza nuestra vida que debe ir consumiéndose al servicio de Dios, en silencio de nuestra entrega generosa y abnegada. El órgano ya no se utiliza mucho y no todas las iglesias pueden tener un órgano, que por cierto el padre Eladio me mencionó que en San José de la Montaña, en todos los años de él de estar ahí, él tenía, o sea, la iglesia tiene un órgano que está en el coro de la iglesia, que es donde iba, ¿verdad? En la parte alta, las iglesias que tienen coro, que es como el segundo piso, ¿verdad? Y nunca se ha tocado. Imagínense qué desperdicio, pero podría la misa cantarse con aquel órgano que debe estar ya el pobre todo desafinado, estar en abandono. El rito latino ha sido el instrumento más tradicional, existe para una bendición ritual para órgano, ¿verdad? Y antes de su inauguración para el culto, el documento del Vaticano II dice: téngase un gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos, es que son carísimos y tocar ese instrumento no es cualquier persona la que lo toca. Como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios, hacia las realidades celestiales. En esto les voy a comentar algo muy interesante. Los que han tenido la experiencia de estar en una misa, en una actividad con los heraldos del Evangelio, ellos siempre, todas las canciones son en latín. Ellos no cantan cantos tradicionales. Y es que en realidad, pues la misa era así. Se cantaba en latín y todos los cantos son en gregoriano, o sea, como tipo gregoriano, ¿verdad? Entonces, es sublime, es una belleza. Hoy en día hay una disputa un poco fuerte, pero si lo vemos desde el punto de vista de que la misa es sagrada, en realidad no debería utilizarse mucho escándalo. Ahora toda la tecnología nos ha permitido, digamos, que el cantante cante con pistas, ¿verdad? No está mal. El problema es el tipo de música que escoge para la hora, por ejemplo, de una misa, una liturgia. Si bien, como decía Charlie, la iglesia no es una fiesta,
Hay momentos en los que sí se puede utilizar, por ejemplo, cuando cantan, oh, hay que nacer del agua, porque están asperjando agua, entonces es un momento muy alegre, pero no siempre se puede tener un bailongo y un pachangón, aunque hay sacerdotes muy alegres, digamos, la liturgia, la Eucaristía, no es para que se esté la gente reventando de alegría. Como por ejemplo está el concepto de los cultos, ¿verdad? Los cultos evangélicos que utilizan a aquel parrandón porque ellos van al culto y aquello es un fiestón enorme. No, la misa no es eso, porque acuérdense que vamos a recordar un sacrificio. Entonces, ese sacrificio, pues no es así como que parrandón, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro es que la misa la música de la misa es música para que el pueblo cante, no es para que el cantante vean qué linda voz tiene y qué lindo canta el Señor. Cuando a mí me toca cantar una misa, yo trato de escoger cantos que tengan que ver con que la gente participe. Entonces se cantan canciones como Cantada Alegres a Dios, que toda la gente se la sabe. El Santo, el Señor ten piedad, tienen que ser cantos que la gente cante, porque los cantos son para que el pueblo alabe a Dios. Quien canta ora dos veces, decía San Agustín. Y es cierto, o sea, ¿cómo vamos a alabar a Dios si no me sé el canto? Y entonces canta muy linda la muchacha que canta, pero es que no me sé la canción y yo también quiero alabar a Dios. Entonces yo no puedo, o sea, hay música que, por ejemplo, la música de adoración se utiliza como en una hora santa y si hay una persona cantando, pues está bien. Entonces, si esa persona se sabe la música, está bien, se canta y se adora al Señor en la hora santa cuando pasa el Santísimo y todo, entonces esos cantos sí son un poquito diferentes. Pero yo no puedo utilizar cantos de adoración que nadie se sabe para una Eucaristía, aunque sí los utilizan, pero no es lo correcto, ¿verdad? Entonces son cosas muy diferentes. Para la Eucaristía son cantos de misa, cantos que el pueblo se sabe, porque la idea de que haya un cantante ayudando a dar música a a la misa puede ser, si es tradicional, ahí sí van como cantos gregorianos y se cantan con órgano y este es como la misa tridentina y como la misa que se celebraba cuando hay órgano, era justamente el canto gregoriano y el canto en latín el que acompañaba. Entonces el Señor ten piedad no es Señor ten piedad, no es Kyrie eleison, ¿verdad? El Gloria, ¿verdad? Entonces, pero la gente se los aprende cuando son cantos que la misa se va celebrando así. Por ejemplo, uno va a una misa de los que frecuentan a los heraldos del Evangelio, ya la gente en gregoriano, en latín o en lo que sea que canten, ¿verdad? Se saben las canciones porque frecuentemente asisten y casi siempre son los mismos. Casualmente para que la gente se los aprenda, pero el punto es ese, la gente debe unirse al canto, no es para que el cantante solo o la cantante solo sea o el coro solo sea el que cante, no, el coro debe ser un instrumento de guía para que toda la gente pueda alabar a Dios. Entonces, si ustedes me captan, la iglesia ha permitido en algunos momentos que no se cumpla esa parte. Todos los asistentes a la Eucaristía van a alabar a Dios. Y bueno, de ahí el que se sabe la canción bien, pero y el que no, ni modo, de ahí, aplaudirá en silencio, ¿verdad? O alabará al Señor cuando en canto, cuando ya se sepan las canciones, pero a veces tiran cantos muy complicados, ¿verdad? Porque a veces pareciera que lo que quieren dar es como un concierto y no se trata de eso, no es un concierto. Se le puede alabar bonito a Dios, se le puede poner música, pero no esas músicas estridentes con baterías y guitarras eléctricas y aquello tan fuerte, ¿verdad? Porque no es un concierto.
Si lo que quieren es eso, pues entonces tendrán que hacer un concierto de música católica, ¿verdad? Cristiana, con ya todas las del, o modular, si lo tienen, modular de manera que se escuchen las voces y la letra. Hace poco pasó que estaba una señora cantando y calculó mal, no sé, puso mal los sonidos y total, la guitarra se oía durísimo y todas las canciones que cantó no se escuchaba. Yo nunca supe qué estaba cantando porque, salvo por el Señor Ten Piedad y el Santo, que sí los conocíamos, pero la letra de las canciones no se escuchaba. Y es porque a veces ponen demasiado fuerte la música, entonces no se cumple esa parte litúrgica de la alabanza, sino que se hace un escándalo terrible, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que el órgano como instrumento propio de la misa, tenía esa esencia, esa santidad de buscar, porque como el sonido es tan particular, de veras es como un sonido que ayuda a elevar las oraciones a Dios. Si vieras que yo tengo un testimonio. Ajá. Tenía un hermano separado que quería orar en el grupo donde yo estaba. Entonces se le dio permiso que participara. Bueno, poco a poco fue convirtiéndose y aceptó, hizo la primera comunión. Y él me decía algo, él era cristiano desde niño. Y él me dijo, he descubierto por qué en mi antigua iglesia todo era un burumbum, un griterío, un pachangón. Y venimos y siempre criticamos a los católicos diciendo que eran apagados, amargados y que Dios era alegría, etc. Pero hoy me doy cuenta que en realidad el problema es que allá no está el Señor vivo. En cambio aquí sí está vivo. Y al Claro. estar aquí vivo, nosotros debemos estar ante Él con reverencia, en silencio, amándolo y adorándolo. Y entonces no cabe tanta charanga. O sea, y a mí me conmovió mucho y me impactó, porque yo dije, qué bueno que él pueda llegar a darse cuenta que estaba en la iglesia verdadera, sabiendo que era Cristo mismo al que estábamos ahí teniendo presente en la Eucaristía. Le costó muchos años, ¿verdad? Aprenderlo, pero qué importante es hacerlo. Pero qué bueno cuando lo comprendió, ya entendió por Claro, qué. no, y Y así así somos nos dio una nosotros, lección, claro. porque aunque uno ama al Señor y todo, y lo hace con fe y con reverencia y todo, hay algunos momentos en que no lo entendemos, o sea, tal vez lo hacemos por costumbre, pero no entendemos que realmente hay una profundidad ante la presencia de Dios. ¿Qué haríamos si el Señor estuviera aquí inmediato y todos nos le tiramos en el suelo, ¿verdad? Pienso yo. Se tira uno al Mínimo suelo, lo reverencia, lo hincarse, ¿verdad? adora, no puede ni hablar porque ahí está Él. Entonces, esa es la actitud, ¿verdad? Claro, correcto. Bueno, no, nos quedan 10 Excelente. minutos. Nos Sí, quedan 10. ya vamos a terminar con la parte del templo. Bueno, el templo que está consagrado al culto a Dios es verdad que Dios está presente en todas partes y tiene que tener un lugar visible, su presencia en este mundo. Es la casa de Dios que más comúnmente llamamos iglesia. Y cuando vemos una iglesia nos acordamos que Dios está presente en el mundo y hacemos la señal de la cruz cada vez que eso es una costumbre que mucha gente ha perdido, pero mucha gente ha retomado también, incluso nuevas generaciones, de pasar frente a un templo y persignarse, ¿verdad? Y el templo y la iglesia es casa del pueblo de Dios, no es solo de Dios. Es para adorar a Dios, pero es la casa del pueblo, o sea, el papá no vive solo y sus hijos aparte, ¿verdad? Ahí se recibe a todos los hijos que quieran llegar.
reunido para escuchar la palabra de Dios, rezar, fraternizar entre los mismos hijos de Dios. Al principio los cristianos daban culto a Dios en las casas particulares, las casas romanas de 2 pisos. Acuérdense que había persecución, entonces todo tenía que ser muy sigiloso, con discreción, prudente, porque eso era prohibido, ¿verdad? Y los emperadores mataban cuando se daban cuenta, se los llevaban para otro lado y se los tiraban a los leones, y ya conocemos la historia. Constantino, en el año 313 después de Cristo, permitió el culto público y lo revistió de solemnidad y magnificencia. Y fue él el que mandó a construir las basílicas, que eran edificios muy grandes, en un inicio dedicadas al rey o al emperador, y después ofrecidas a Dios, Rey de Reyes. Entonces ya ahí la cosa fue cambiando, ¿verdad? Aquí les decía los tipos de templo. Tenemos la basílica, que son mayores, en este momento son 7 basílicas mayores, llaman, ¿verdad? O sea, nosotros, digamos, en cada país pueden haber basílicas, pero digamos, de la Iglesia Católica, las basílicas mayores son 7 y están en Roma. Las menores están por todo el mundo, que son justamente como la Basílica de los Ángeles, ¿verdad? Que está pronta a recibir todos los romeros que se apunten a llegar, que se calculan 2.500.000 este año. Yo ya fui el 25 para no tener que estar con el molote de gente. El Papa, quien ha querido honrarlas con el título de basílicas, ¿verdad? La catedral, que es donde tiene la sede o la cátedra el obispo, ¿verdad? De cada lugar, ¿verdad? La iglesia abacial, donde tiene su sede un abad mitrado, ¿verdad? Las iglesias parroquiales, que son para atender espiritualmente a un grupo de fieles y a cargo del párroco. Y los párrocos nunca son fijos, son móviles por todas las partes, cada más o menos de entre 2 y 5 años los van moviendo de lugar. Cuesta mucho, salvo por alguna situación especial, que un padre se quede mucho tiempo en un solo lugar. Los colaboradores sacerdotes o localidad del territorio donde vivan son los colaboradores de las parroquias, ¿verdad? Y las parroquias tienen filiales, que son las iglesias pertenecientes a la misma zona, digamos, que dan resultados y trabajan en conjunto con la parroquia. Entonces, el párroco es como la cabeza de la zona, y todos los sacerdotes que estén ligados a él, que ya sea que trabajen en las filiales específicamente porque son de la zona, porque viven ahí, porque están adjudicados ahí. Acuérdense que las filiales y las capillas y todo eso, muchas veces las capillas están dentro de lugares específicos como un colegio. Están aquí tenemos hogares de ancianos, entonces, hay en esas capillitas, hospitales también. Entonces a veces hay sacerdotes fijos. Bueno, ahora una carencia enorme de sacerdotes, hay que pedirle a Dios mucho porque necesitamos sacerdotes y sacerdotes santos, ¿verdad? Pero por eso los sacerdotes y el mismo párroco tiene que andar dando vueltas para celebrar, porque llegan, construyen incluso un condominio y precioso, le hacen una capillita, pero ya ese condominio hay que adjudicarlo a la parroquia de la zona, y el mismo sacerdote tiene que ver sábados, domingos o qué días va, o buscan sacerdote para que llegue, y por eso se van turnando, porque no siempre el sacerdote puede dar todas las misas del domingo. Si tuviera que hacer misa todas las filiales o capillas que hay en cada zona, muchas veces, o sea, sería imposible. Por eso se necesita mucha ayuda, o incluso se tienen los diáconos permanentes, diáconos que pueden ser tanto diaconado de un diácono que está en un seminario preparándose para ser sacerdote, o como pueden ser señores casados
ya consagrados, a veces viudos que se consagran y pueden ayudar a celebrar ciertas cosas, no misa, porque para misa solo el sacerdote, pero pueden dar la comunión, pueden hacer una liturgia de la palabra, hacer un te deum, celebrar diferentes, lo que no pueden hacer es hacer sacramentos, pero no pueden confesar, pero pueden bautizar, pero es que, y casar también. Pero sí se necesita muchísima ayuda. Y estas iglesias o templos, capillitas, las encontramos por todo lado. Gracias a Dios, todavía en Costa Rica tenemos bastantes. La iglesia conventual que pertenece a las comunidades religiosas, ya en conventos o en lugares donde hay seminarios que tienen una capillita, ¿verdad? En los colegios también, ¿verdad? Que digamos aquí tenemos cerca el María Auxiliadora, pero sí, como hay muchos que cada colegio que es religioso tiene su lugar de capilla o de oración, ¿verdad? Capillas, oratorios públicos, semipúblicos o privados, como esos que acabamos de mencionar. Lugares anexos al templo, tenemos, eso era lo que les explicaba, que en las basílicas, las mayores, son muy grandes como las que están en el Vaticano, tienen un montón de lugares anexos porque son históricamente obras de arte. Entonces, tenemos las capillas laterales, ¿verdad? Que son como pequeñas capillitas dentro de una basílica, ¿verdad? Entonces, si se va a celebrar algo pequeño, entonces se puede hacer una capilla pequeña en lugar de usar la basílica. La basílica se usa como para tal vez hacer algo mucho más grande, donde se recibe muchísima gente, entonces tal vez un acto protocolario muy fuerte, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan cuando el Papa durante la pandemia hizo la bendición, ¿cómo se llama? Orbe, Charlie, Urbe et Orbi. Urbe et Orbi. Y a la ciudad y al mundo, que era para perdonar, dar perdón al mundo entero, ¿verdad? Dado que posiblemente mucha gente iba a fallecer en la pandemia, ¿verdad? Pues, y no podían confesarse, las iglesias estaban cerradas, entonces el Papa decidió dar la bendición. Está el bautisterio, que ahorita se ha convertido en la pila bautismal, pero antes había como otro espacio, una capillita específicamente para hacer los bautismos, ¿verdad? Solo para la parte del bautismo. Entonces ahí entraba la gente, no era como que había sillas y eso, sino que nada más a la hora de hacer el bautismo. Entonces era un espacio un poquito más grande, aparte del templo, con la pila bautismal para hacer el sacramento del bautismo. La sacristía, que todavía existe, por supuesto, es el lugar donde llega el sacerdote, se cambia, existe sacristía mayor, que es donde el sacerdote se viste, se pone sus ornamentos, y está la sacristía menor, que es donde se preparan las cosas necesarias, están los monaguillos y donde hay cosas de trabajo propiamente, de la celebración, guardadas ahí y que son utilizadas durante la liturgia. Las torres y campanarios que indican la presencia de Dios en ese lugar. Las flechas de los campanarios rematan las más de las veces con una cruz, una veleta o un gallo. La cruz proclama el signo de Cristo, la veleta recuerda las vaivenes de la fama y lo efímero de la vida, y el gallo es símbolo de vigilancia. No en todo lado lo encontramos, de hecho ya estamos viendo que muchas campanas son tecnológicamente bien avanzadas porque las tienen programadas hasta por computadora, y ellas muchas veces se mueven solitas y dan la hora o anuncian la hora de la misa, o se programan para
para hacer solas el sonido, muchas veces ya no son ni campanas, sino que nada más son un sonido de campana, ¿verdad? La basílica, o sea, las basílicas están en... La cripta es la otra parte, pero Charlie me está diciendo algo de la Basílica Mayor. Las basílicas son basílicas mayores y basílicas menores. En Costa Rica Ya hay lo vi. basílicas menores. Ajá, Y correcto. en Todas las partes del mundo. y basílicas mayores solamente 4. Sí, 7. Aquí están. Ya, Ok. la cripta, los primeros cristianos lo usaban como sepulcro para sus santos mártires y para sitio de reunión el día de aniversario de su martirio. Con el tiempo, cada cripta sepulcral se convirtió en una pequeña capilla sobre la que se erigieron luego otras iglesias superiores, haciendo coincidir los altares de ambas. Por ejemplo, en el Vaticano, bueno, ya todos saben, no sé si saben, que ahí tienen los lugares específicos para poner los cuerpos de los papas, ¿verdad? Cada vez que fallece un papa, tienen ya un lugar reservado específico para colocar el cuerpo, y todo eso está dentro del mismo Vaticano y está en zonas especiales que de hecho la gente va a visitar, ¿verdad? Y son como capillitas. Esto sería todo. Si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y Muy salimos bien. apenas con el tiempo. Sí, 9 en punto. Bueno, vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, maravilloso, tú que nos enseñas siempre sobre tu templo, las partes de él, lo que tú quieres darle un significado en nuestro corazón. Hoy te pedimos que este cuerpo que nosotros tenemos, que es templo de tu espíritu, nos ayudes también, así como los templos físicos, cuidarlo, protegerlo, que tú permitas que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser siempre esté ahí contigo, vigilante. Ayúdanos también a tener conciencia de que cuando tú nos das un templo, debemos cuidarlo, proveerlo de todo lo que necesita, porque eres tú, Señor, ahí guardado para nosotros. Te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por todo lo que hemos recibido esta noche y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Nancy. De hoy en 8 es la última, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a